El Salmo 15 abre como una pregunta de acceso, pero no de acceso superficial, sino de habitabilidad espiritual. Si el Salmo 14 denunció la corrupción del hombre que vive como si Dios no existiera, el Salmo 15 responde con el otro lado del misterio. ¿Qué clase de hombre puede vivir delante de Dios sin falsear su presencia? Después de ver al necio que expulsa a Dios de su corazón, ahora el Espíritu levanta una pregunta santa, si Dios no debe ser removido del centro. Entonces, ¿quién puede acercarse a ese centro? ¿Quién puede morar cerca de la santidad sin convertirla en costumbre vacía? Este salmo no está interesado en religiosidad exterior ni en membresía visible. Está interesado en el tipo de vida que puede sostener comunión con el Dios Santo. Por eso no comienza con una afirmación, sino con una interpelación reverente. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta misma ya es medicina, porque en una generación donde muchos quieren beneficios de Dios sin gobierno de Dios. El propio Salmo nos recuerda que la cercanía al Altísimo no se reduce a emoción, ni a rituales o discursos. Tiene forma moral, peso interior y evidencia concreta. La expresión habitará y morará es decisiva. No está preguntando quién puede hacer una visita ocasional, ni quién puede vivir un momento de inspiración, sino quién puede permanecer, quién puede sostener residencia, quién puede vivir de manera estable bajo la atmósfera del Dios Santo. Eso cambia toda la lectura. Mucha gente quiere encuentros pasajeros con Dios. El Salmo pregunta por convivencia. ¿Quieres saber qué clase de hombre puede vivir en una relación que no se derrumba cuando pasa la emoción, tu tabernáculo? Habla de cercanía con la presencia, tu monte santo. Habla de altura, gobierno, separación, lugar de autoridad divina. Así que la pregunta es doble. ¿Quién puede habitar cerca de tu presencia y, a la vez, vivir bajo tu gobierno? ¿Quién puede subir y quedarse? ¿Quién puede estar delante del santo sin dividirse por dentro? Ese es el eje del Salmo. La respuesta comienza de una manera profundamente integral. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, observa que el orden es perfecto. Primero anda, luego hace, luego habla. La vida entera queda involucrada, el caminar, las obras, el mundo interior. Andar en integridad no significa perfección impecable, sino totalidad, coherencia, una vida no partida entre dos lealtades. Integridad es unidad interior expresada en conducta. Es ser el mismo delante de Dios y delante de los hombres. Es no tener un rostro para el altar y otro para la conveniencia. En tu lenguaje de gobierno interior, es un alma donde el trono no está disputado por máscaras. El que habita con Dios no es el que nunca lucha, sino el que no ha hecho pacto con la doblez. Su camino tiene una sola dirección fundamental, la verdad de Dios. Luego dice hace justicia. No basta con una supuesta espiritualidad interior. La comunión con Dios debe tocar la manera en que uno trata la realidad. La justicia aquí no es una teoría abstracta ni solo un sistema legal. Es rectitud práctica, trato correcto, acción alineada con el diseño. El Salmo enseña que no se puede separar presencia y ética. No se puede cantar al Dios Santo y vivir torcidamente con el prójimo. El hombre que puede habitar con Dios no es solamente el que siente cosas santas, sino el que hace lo recto cuando nadie aplaude. El que no explota, el que no tuerce, el que no usa su fuerza para devorar. Después del Salmo 14, donde vimos al impío devorar a mi pueblo como si comiesen pan, aquí aparece el reverso: el hombre de Dios no consume a otros. Hace justicia. Y entonces viene una frase profundísima: habla verdad en su corazón. Esto es más radical que simplemente no mentir con la boca. Aquí el Salmo va a la raíz de la vida interior. Hay personas que logran controlar palabras públicas, pero dentro de sí sostienen narrativas falsas, autoengaños, justificaciones, pactos secretos con la mentira. El hombre que mora en el Monte Santo no solo dice la verdad afuera, la habla en su corazón.
Eso significa que no se edita a sí mismo delante de Dios, que no maquilla su interior, que no fabrica una versión conveniente de sí mismo para sobrevivir espiritualmente. En la presencia de Dios, la primera verdad que debe reinar es la verdad interna. Esto es muy fuerte. La comunión con Dios exige una conversación honesta dentro del alma. Donde el corazón aprende a hablar verdad, el resto de la vida comienza a alinearse. Luego el salmo desciende al campo de la lengua y de las relaciones. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí aparece una de las pruebas más concretas de madurez espiritual. El cómo usa uno la boca cuando está en relación con otros. El que habita con Dios no es chismoso santo, no es devoto venenoso, no es adorador que destruye reputaciones. No calumnia significa que no usa la lengua como arma para deformar la imagen ajena. No necesita rebajar a otro para sostenerse. No crea narrativas para devorar el nombre del prójimo. Y esto conecta profundamente con Salmo 12, donde vimos la corrupción del lenguaje. Salmo 15 responde: el hombre que vive delante de Dios ha consagrado su lengua. No la deja operar como instrumento del sistema de acusación, ni hace mal a su prójimo, amplía el principio. No solo importa lo que se dice, sino lo que se hace. Y ni admite reproche alguno contra su vecino, tiene un peso muy serio. No se trata solo de no iniciar difamación, sino de no prestarse al circuito del descrédito. No recibir con gusto la desgracia ajena, no convertirse en receptor complacido de la deshonra del otro. Esta frase revela que la santidad también se expresa en lo que toleras escuchar. Hay corazones que se alimentan de escándalo, que disfrutan el tropiezo ajeno, que se sienten elevados cuando otros son rebajados. El hombre que mora con Dios no participa de esa liturgia oscura. Su oído también ha sido consagrado. No vive del lodo reputacional de los demás. Luego el Salmo aborda el discernimiento moral. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esto no significa altivez carnal ni desprecio cruel hacia personas, sino claridad ética. El hombre de Dios no llama bueno a lo que Dios llama vil. No celebra aquello que el cielo resiste. No se deja seducir por prestigio vacío. No confunde fama con honra. En una cultura donde muchas veces se exalta la vileza, como vimos en el Salmo 12, este versículo es una brújula. El justo discierne. No le rinde reverencia a lo torcido solo porque brille. Al mismo tiempo, honra a los que temen a Jehová. Esto es precioso. El hombre que habita con Dios reconoce el peso de la reverencia en otros. Sabe identificar el temor del Señor y darle valor. No admira solo poder, talento o visibilidad. Admira santidad, humildad, obediencia. Este versículo redefine la cultura del honor. No se honra al inflado, sino al reverente. Luego viene una de las marcas más serias de confiabilidad espiritual, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aquí entramos al terreno de la fidelidad de pacto. Este hombre no sostiene su palabra solo cuando le conviene. Si dio su palabra y luego descubre que cumplirla le costará, no la manipula para salvarse. Esto carga enorme peso, porque revela una vida cuyo centro no es la conveniencia, sino la verdad. En una civilización donde todo se renegocia cuando afecta comodidad. Salmo 15 presenta al hombre que prefiere perder antes que falsearse. Esto no habla de rigidez carnal, sino de santidad de palabra. Su afirmación pesa. Su palabra no es desechable. Y aquí hay una revelación profunda. Quien vive delante del Dios fiel termina siendo formado en fidelidad. La permanencia en la presencia produce permanencia en el carácter. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Aquí el Salmo toca la relación con el poder económico y judicial. Es decir, muestra que la santidad no se limita a la devoción personal. Alcanza el manejo de recursos, influencia y justicia social. No dio a usura señala que no usa el dinero para aplastar o aprovecharse del vulnerable.
No convierte la necesidad ajena en negocio despiadado. Y ni contra el inocente admitió cohecho habla de incorruptibilidad. No vende su conciencia, no trafica justicia, no toma soborno para torcer la verdad. Esto es importantísimo porque muestra que la presencia de Dios y la integridad pública no pueden separarse. El hombre del tabernáculo también debe ser recto en los sistemas donde opera. La comunión con Dios se prueba en cómo manejas ventajas, recursos y decisiones que afectan a otros. Aquí el Salmo expone una visión profundamente unificada del ser humano. El que mora con Dios es íntegro en su andar, justo en sus obras, veraz en su corazón, limpio en su lengua, seguro en sus relaciones, claro en su discernimiento, fiel en sus pactos e incorruptible en el uso del dinero y del juicio. Es decir, Dios no está buscando una espiritualidad fragmentaria. No está pidiendo un adorador en el templo y un hombre torcido en el mercado. No está buscando uno que cante bien y negocie mal. No está interesado en una emoción religiosa que no transforme el tejido del carácter. Salmo 15 es una respuesta frontal a toda espiritualidad performática. El Monte Santo no se habita por apariencia, sino por coherencia de vida. Y entonces viene el cierre: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esta frase no significa que jamás enfrentará pruebas, ataques, temporadas oscuras o batallas internas. Lo que significa es que su vida tendrá estabilidad de pacto. No será fácilmente removido de su lugar. No se desplomará por completo porque está construido sobre una coherencia que Dios mismo sostiene. En los salmos anteriores vimos muchas veces la amenaza del enemigo, el temor de resbalar, el deseo del impío de exaltarse sobre el justo. Aquí el Salmo da una respuesta: el hombre que vive de esta manera, delante de Dios, con integridad real, posee una firmeza que el caos no puede arrancar fácilmente. No resbalará porque su vida no está montada sobre doblez. No resbalará porque la verdad en el corazón produce suelo. No resbalará porque el temor del Señor genera estabilidad más profunda que cualquier estrategia de autoprotección. Este cierre también conecta con una verdad muy bella: la estabilidad del justo no nace de perfeccionismo, sino de alineación. El hombre de Salmo 15 no es presentado como un superhumano aislado, sino como uno cuya vida ha sido ordenada bajo el señorío de Dios, y precisamente por eso puede permanecer. La estabilidad espiritual no viene de intensidad emocional, sino de estructura moral santificada. Lo que te sostiene a largo plazo no es solo lo que sientes en una noche de fuego, sino el tipo de hombre en que te estás convirtiendo delante del Señor. Visto a la luz de toda la Escritura, este salmo también nos humilla y nos dirige hacia una dependencia más profunda. Porque, al leer este retrato, uno comprende que no está frente a una lista fácil de cumplir por fuerza humana. Es un espejo glorioso, pero también exigente. Muestra el tipo de hombre que Dios ama, pero al mismo tiempo expone cuán necesitados estamos de gracia, transformación y obra interior del Espíritu. En última instancia, esta figura encuentra su plenitud perfecta en Cristo, el único que habitó plenamente en el Monte Santo con justicia absoluta, verdad total e incorruptibilidad perfecta. Y, unidos a Él, el Espíritu comienza a formar en nosotros esa misma clase de vida. Por tanto, Salmo 15 no debe leerse solo como exigencia ética, sino como invitación a la formación del hombre interior según el diseño del reino. En una clave más pastoral, este salmo también le habla a todo creyente que desea algo más que experiencias aisladas. Le habla al que anhela permanencia. Le dice que la cercanía a Dios no se sostiene solo con sentimientos espirituales intensos, sino con un carácter que aprende a vivir bajo su mirada. Habitar en el tabernáculo de Dios implica dejar que la presencia toque tu lengua, tu trato al prójimo, tus alianzas, tu dinero, tu palabra, tu discernimiento moral. Es decir, si quieres morar cerca del santo, debes permitir que lo santo entre a ordenar cada habitación de tu vida. Salmo 15 es el manifiesto del hombre que puede vivir cerca del fuego sin ser consumido, porque no ha hecho pacto con la doblez.
Es la respuesta al mundo del Salmo 14 frente al necio que dice no hay Dios. Aquí aparece el hombre que vive como si Dios estuviera en el centro de todo. Su corazón habla verdad, su lengua no devora, su palabra no se vende, su juicio no se corrompe. Su honra está bien orientada y su vida tiene peso. Y por eso no resbala. Porque el monte santo no se sostiene con espectáculo, sino con integridad. Y el que aprende a morar allí deja de vivir fragmentado, presencia y carácter se vuelven una sola ofrenda delante del Señor.